legislativo. Y nosotros mientras, por supuesto, charlando un poco de los temas de actualidad y lo que se viene. Y hablando de lo que se viene, este próximo lunes, que es 21, va a haber una audiencia pública donde se va a debatir a nivel prelegislativo, podríamos decir, pero como Asamblea Nacional, como una república, se va a hablar en el Congreso de un nuevo proyecto de ley vinculado al cannabis, a la regularización o podríamos decir regulación mejor del cannabis. Estamos ya en comunicación con el abogado Juan Carlos Cabezudo, que está en línea ya para hablar con nosotros de este tema de Granja Madre. Hola Juanqui, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola Diego, buenas tardes, muchas gracias por la comunicación, saludos a la audiencia. Bueno, a ver un poco la audiencia que se viene, ¿cuál es el proyecto de ley? Porque sabemos que hay varios proyectos de ley que se están debatiendo, estudiando y charlando. ¿El del lunes cuál es, Juanqui? Bueno, en realidad nosotros tenemos un proyecto ya presentado en el año 2022 con acompañamiento de consultores del Uruguay en el sentido de mejorar todas las condiciones que ya se avanzaron en la región, no solo en Uruguay, sino también en Argentina, copiar el modelo americano, el modelo colombiano, todos tienen algo que nos puede enseñar para bien y para mal, para hacer que este país tenga una normativa de avanzada que nos haga competitivos para una industria. Este proyecto, Diego, es un proyecto industrial en el sentido económico de la propuesta, pero primero que nada respetando y exigiendo el derecho de usuarios a tener sus propias plantas sin necesidad de ser perseguidos, tampoco sin necesidad de comercializar. Es importante preservar ese derecho al autocultivo, que es una lucha histórica de las pioneras de nuestro trabajo, que son las mamacultivos, y también después, a partir de ahí, de ese derecho de sacar a los presos que están por plantas, como se ha hecho en Estados Unidos, que fue el país que hoy lidera, es el país que hoy lidera esta revolución a nivel global. Fueron los que en su momento lo reprimieron y hoy son los que se benefician más de esta planta. Y a partir de ahí sí fijar las reglas claras, competitivas, transparentes, para que Paraguay se convierta en una referencia a nivel internacional en la inminente economía del cannabis que se viene en todas partes. Más allá del aspecto, digamos, medicinal o recreativo, del uso tradicional del cannabis, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cannabis en la industria, Juan Carlos? Porque creo que los números son muy interesantes y muy atractivos también. Bueno, en términos prioritarios, para nosotros la industria en la que tenemos que enfocarnos inmediatamente es en la industria del cannabis medicinal, no solo como una economía, sino como una cuestión de salud pública urgente, en el sentido de que es una sustancia, es una planta cuyas sustancias que se llaman cannabinoides tienen la capacidad de mejorar paliativamente, cuanto menos, a más de 40 enfermedades ya demostradas por muchos estudios. Esa no es una industria menor, Diego, si es que la llevamos a la escala de la agricultura familiar. Si la dejamos como hasta el día de hoy se maneja entre laboratorios, que son los únicos que tienen las licencias de producción, va a seguir siendo insuficiente como economía, insuficiente como herramienta de salud pública. La siguiente es el cáñamo industrial. El cáñamo tiene muchos usos. Del cáñamo se hace ropa, se hace textiles, se hacen casas, se hace papel, se hacen sogas. Fue una materia prima hasta entrado el siglo XX y luego por cuestiones económicas y políticas fue postergado. Creemos que la agricultura familiar campesina también tiene que ser la primera beneficiaria en el sentido de industrializar la materia prima, no como la mayoría de los cultivos que hoy se conocen de la agricultura del pequeño productor, que son materia prima de exportación como el sésamo, la chía y otros que no le dejan ningún valor agregado a la comunidad, no generan impuestos, mano de obra, tecnología. Y la tercera de las industrias que promovemos, quizá definitivamente la más importante en términos de recaudación impositiva sobre todo, es el uso adulto, el uso personal, el uso no medicinal, porque creemos de que, primero que nada, somos el tercer mayor productor del mundo, tenemos un mercado abierto de varias miles de toneladas hacia el Brasil, que si paulatinamente y en un modelo serio, responsable, competitivo, trazable, seguro, podemos ir reemplazando esas 10.000 a 15.000 toneladas de macoña fea, prensada, que paga narcopolítica, que sostiene este sistema represivo,
probablemente con el 1, el 2 o el 3% que podamos lograrlo en los próximos años, vamos a tener economías distributivas muy más importantes que las economías que hoy conocemos de la soja y el ganado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, repito, la idea del proyecto del lunes es sentar las bases para proponernos como país, sacarle provecho a esta gran oportunidad histórica, así como otros países lo están haciendo. Para nosotros no es igual que en otros lados, somos un país productor, tenemos que encontrar nuestra propia receta y sobre todo priorizar en este enfoque a la agricultura campesina y a la salud de nuestros enfermos. Se arranca por el lado industrial por ser el menos discutible, digamos, Juan Carlos. De hecho, nuestro proyecto arranca por el uso personal, Diego, porque no creemos que sea posible, ni queremos que sea posible una industria del cannabis mientras haya gente presa por tener plantas, porque te encuentran con 5 gramos. Esta es una cuestión aparte de economía procesal, en el sentido que es totalmente absurdo que se sigan estos procedimientos, como el año pasado sé que le dieron cobertura plena a la cuestión de la señora Marianne, la suiza que la agarraron con 2 plantas. Lo más ridículo de toda esa escena es el gran despliegue de funcionarios públicos, de procesos, de defensor público, de fiscal, de jueces, para un caso que es absolutamente insignificante y que sin resolver eso primero, Diego, no hay industria que tenga sentido. Primero que nada porque sería injusto y segundo porque realmente el modelo competitivo del cannabis tiene que encontrar una sociedad abierta al cannabis, que entienda que nos han mentido durante más de 60 años. Creemos hasta hoy como sociedad que el cannabis es una droga peligrosa, cuando que las drogas peligrosas, según nuestras propias autoridades como el Centro de Adicciones, todos sabemos que el alcohol, todos sabemos que el tabaco que mató el año pasado 8 millones de personas a nivel mundial, todos son mucho más peligrosos. El vapeador está en el orden previo a la marihuana y son todas sustancias que matan, cuando que la marihuana en la historia no se conoce un solo caso de una persona que haya muerto por sobredosis de marihuana, que es una de las grandes reivindicaciones históricas que queremos hacer, y con eso abrir las puertas a que la gente que quiera invertir en esto no se sienta criminalizada, no se sienta arriesgada, y que sino al contrario podamos ver como sociedad que esta es una planta a la que tenemos que darle la oportunidad de que nos saque de una necesidad que tenemos de generar industria, mano de obra, oportunidades sobre todo para nuestra clase campesina. Es difícil a lo mejor decirlo, pero ¿se tiene una idea de cómo realmente se ve hoy el cannabis en Paraguay en términos culturales? Depende mucho de los grupos probablemente, de la edad de las personas también. Sabemos que si hablamos con por decirlo, ¿verdad? Con la madre de Mamá Cultiva van a hablar de que es una medicina milagrosa. Si hablamos en otro grupo a lo mejor todavía se habla como una droga peligrosa. ¿Se puede tener una idea de qué mirada realmente hay en Paraguay sobre esto? No sé si hay algún tipo de estudio en este sentido, Juan Carlos. Bueno, una de las cosas que más cuestionamos es que en Paraguay hay dos reglas muy claras que promueven ya el cannabis. La primera es la Ley 6007, que es la base de nuestro trabajo, que exige al Estado garantizar el acceso gratuito a aceite y derivados a toda persona que lo necesita. Esa es una ley única en el mundo, que justamente son las mamacultivas las que la lograron, y que hasta el día de hoy eso se transformó en un derecho económico de un grupo oligopólico que son los laboratorios privados, y no avanzó absolutamente nada en cuanto al acceso del enfermo. Creo yo, Diego, de que en nuestro país cualquier estudio no se hizo, ninguna investigación científica, ni siquiera promoción de esta ley se hizo. Pero el aceite, yo creo que todo nuestro país, por razones hasta antropológicas, somos un país yuyero, estamos muy cerca de las plantas, todos, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, todos venían ya del campo, estamos muy acostumbrados a la medicina natural, y segundo, somos un país web. Entonces, la gente que busca aliviar su dolor o que busca aliviar su enfermedad, siempre va a buscar la alternativa más natural y la alternativa más económica. Y no hay nada más útil, nada más eficiente en costo y beneficio que usar aceites de cannabis. Y eso es algo que yo creo que ha abierto muchísimo el prejuicio, el tabú inicial, porque no tiene ningún sentido pensar que si el aceite es tan bueno, la flor de la cual vino ese aceite puede hacer veneno. Entonces no tiene ninguna lógica el prejuicio anterior. Y creo que si alguien hiciera ese estudio, y cuando nosotros hablamos de estos eventos en la plaza que hacemos, o cuando
Tenemos un club con más de 6.000 usuarios, la mitad de ellos terapéuticos, que nos llaman porque o quieren probar o porque ya no tienen forma de volver a los químicos habituales. Entonces creemos de que definitivamente la sociedad está lista para una oportunidad a esta planta. Como te digo, no es mucho lo que vamos a perder. Fíjense que hoy somos el mayor exportador de Sudamérica. Se calculan unas 20.000 hectáreas a nivel nacional que están sembradas, sobre todo en el norte. Y nosotros no estamos generando nada de eso. Estamos trayendo un modelo represivo que genera a su vez más marginación de la clase campesina, cuando esto debería ser una oportunidad extraordinaria, no solo para ellos de generar una alternativa viable a los cultivos ilegales, sino también para un gran programa que cumpla con esa ley, que el campesino paraguayo pueda regalarle, si es necesario, todo el remedio que necesita nuestro pueblo, y a partir de ahí, ¿por qué no hablar de exportación, hablar de industrias? Y eso yo creo que va a terminar de cambiar cualquier percepción negativa. Acá nosotros, Diego, proponemos un gran negocio. No estamos proponiendo que se nos deje fumar porro en la calle, no, en absoluto. Queremos que se genere una economía en nuestro país. Creemos que es imprescindible. Creemos que no hay nadie que nos esté presentando a nivel generacional una alternativa económica a largo plazo para el Paraguay. Y esto está pasando en el mundo y sería muy tonto de nuestra parte, siendo los productores más grandes de Sudamérica, que no la veamos pasar como una oportunidad de formalizar una economía existente. Estamos atendiendo el lunes entonces. Gracias, Juan, y un abrazo. Gracias, Diego, un abrazo y feliz Semana Santa. Igualmente, Juan Carlos Cabezudo hablando